Hola amigos de Fundación CIK, ¿cómo están? Esta es la última conferencia del día de hoy, 24 de abril del 2020. Muchos tienen curiosidad sobre el aspecto quirúrgico de la microtiatresia y para poder tener información correcta debemos de rodearnos de la gente correcta. Saber que está en desuso, que va en detrimento de la salud de nuestro familiar o de nuestro hijo y que realmente le puede ayudar. Para esto, el día de hoy contamos con la colaboración del doctor Iván Schobert, que nos va a hablar sobre los aspectos quirúrgicos o el manejo quirúrgico de los implantes osteointegrados y de otras cirugías en la microteatresia. Todas las dudas que puedan tener las pueden escribir aquí abajo en mensajes y no duden que si dejan un método de contacto les vamos a contestar para que el doctor posteriormente les pueda responder sus dudas. Recuerden darle like y compartir. Quédense hasta el final de la charla. Entonces les voy a presentar al doctor Iván Schober. Es un gran amigo, él ya era adscrito en otorrinolaringología cuando yo estaba de residente aún. Es egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Actualmente es adscrito de otorrino en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Desde hace 5 años realiza ahí mismo cirugía odontológica y es miembro del Comité de Implantes Cocleares. Este comité, recuerden que se encarga de evaluar si un paciente es candidato o no para poder recibir este tipo de ayuda. Actualmente labora como profesor titular de otorrinolaringología de pregrado en la Universidad La Salle y es profesor adjunto en el curso de especialización en otología, neurotología y cirugía de base de cráneo en el INR, además de realizar su práctica privada en el Hospital Ángeles de Pedregal y desde hace aproximadamente un año colaborando en la atención de forma particular a los pacientes de Fundación CIK que posteriormente se vayan a implantar. ¿Correcto, doctor? Correcto. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Adelante. Gracias a la doctora Olmos por la invitación. Saludos a todos los ponentes que previamente estuvieron con nosotros. Y bueno, pues es un tema importante el manejo quirúrgico de estos pacientes. Como se van a dar cuenta, y me imagino que aquí hay, como además hay muchos papás que tienen niños y familiares con este problema que es tan prevalente en nuestro país, pues de repente se ven bombardeados de muchísima información en cuanto a auxiliares y en cuanto a diferentes tipos de opciones que tienen. Entonces es nuestro deber y el gusto de estar aquí para poderlos orientar un poco en cuáles son las opciones que tienen y cuáles son las que pueden ser escogidas por ustedes. Obviamente, como todo en nuestro país, tiene mucho que ver, no nada más cuál es la mejor, sino cuál es la más accesible y cuál es a la que es candidato cada paciente. Entonces, un repaso rápido de un minuto para todos de lo que ya nos hablaron perfectamente en las otras ponencias de cómo es que funciona la fisiología auditiva. No vamos a entrar en ese detalle, solamente que sepan que bueno, cuando nosotros hablamos de implantes osteointegrados o de auxiliares osteointegrados, estamos hablando de dispositivos que se colocan mediante una cirugía y se colocan directamente en el hueso para que se lleve a cabo la transmisión de sonido a través de este hueso y que lleguen directamente a la cóclea o el caracol. ¿Están viendo todos la presentación? ¿Sí están viendo la Sí, presentación todos? Ok, perfecto. Sí, Ok, entonces, Se puede ver por Zoom y también estás en Facebook Live. ¿perdón? Todos la ven por Zoom y también estás en Facebook Live. Ok, perfecto. Entonces, si nosotros vemos aquí el esquema que tenemos aquí en la pantalla, bueno, tenemos un oído como se ve, digamos, en una vista axial, o como lo estaríamos viendo de frente si lo partiéramos por la mitad, para que me entiendan. Y el sonido atraviesa directamente por medio de vibración, así como lo hace un auxiliar no implantable o cualquier otro auxiliar de tipo vibrador óseo, ¿no? Em, es muy importante señalar que el nombre correcto actualmente de estos dispositivos que antes se conocían como osteointegrados se deben de llamar auxiliares implantables de transmisión ósea. Implantables, ya el hecho de poner implantables es que se requiere una cirugía para poder hacer esto. Y
se llamaban tradicionalmente osteointegrados porque todos estos auxiliares o estos dispositivos requerían de un dispositivo interno que se metiera al hueso y se implantara y se osteointegrara por medio de un proceso que a veces que puede ir desde los 3 a los 6 meses, y entonces al integrarse al hueso, pues prácticamente se transmitía directamente y las células del hueso tomaban el material de este dispositivo para poderlo adherir al tejido, y por lo tanto este proceso era en todos los dispositivos que se implantaban. Ahora no, ahora hay muchos dispositivos que se implantan con una cirugía pero no se osteointegran al hueso, por lo tanto nos dan la ventaja de poderlos utilizar y conectar prácticamente a las 2 semanas o las 3 semanas dependiendo de la cicatrización y del dispositivo que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar siempre de dispositivos implantables de transmisión ósea. Y el síndrome de microtiatresia, como ya sabemos, es una patología muy prevalente, sobre todo en nuestro país. Más o menos afecta a 2.5 hombres por cada mujer. Es unilateral en el 70% y normalmente en el 30% es bilateral. Entonces, aunque es más frecuente en forma unilateral, tenemos que tomar en cuenta que los bilaterales pueden tener otras comorbilidades u otras patologías congénitas que tenemos que estudiar. Se afecta con mayor frecuencia el oído derecho y muchas veces no nada más tenemos la alteración de la microtiatresia que nos da una hipoacusia o una pérdida auditiva por sí sola, por la pura atresia o por la pura estenosis del conducto, como ya se explicó en la primera plática. También podemos tener una normalidad del oído interno, como una normalidad del canal semicircular, de los canales semicirculares, o incluso una normalidad de la formación de la cóclea que puede existir entre el 3 y el 5%. Entonces, es muy importante estudiar bien a los pacientes para saber que estamos atendiendo pacientes solo con algún tipo de hipoacusia conductiva o si tienen asociado un problema interno. Todo eso más o menos explico, y si hay alguna duda me pueden interrumpir en su momento. Entonces, la mayoría de los pacientes que tienen síndrome de microtiatresia, voy a regresarme en esta diapositiva, tienen una alteración en la conducción de sonido en esta zona que tenemos acá, que es el conducto auditivo interno, el conducto auditivo externo. ¿Por qué? Porque existe muy muy pequeño o porque no existe prácticamente, es lo que llamamos atresia. Entonces el sonido no puede pasar, las ondas sonoras no pueden pasar desde aquí y estimular el oído medio y llegar al oído interno. Otra cosa que se ve asociada o otra anormalidad en el síndrome de microtiatresia que se ve alterado y que también nos va a dar o va a impedir que el sonido llegue al oído interno, pues va a ser que la cadena de huesecillos, es decir, el martillo o el yunque o el estribo, tenga alguna malformación. Y eso ocurre casi en todos los pacientes que tienen microtiatresia. Es decir, que el martillo no esté unido bien al yunque, o que no estén bien adheridos a la membrana timpánica, o que este martillo que ustedes ven aquí esté fijo o esté fusionado con la pared o el hueso que tienen acá en la pared medial del oído medio. Entonces, obviamente no va a poder vibrar el martillo y transmitir el sonido. Otra de las alteraciones que son muy importantes es que todos estos oídos por dentro también tienen una malformación, y a veces la posición del nervio facial, que es este que ven aquí, que es el nervio que mueve la carita, está en una posición anómala o en una posición que no, fuera de su lugar. Y el estar fuera del lugar común hace que la cirugía de cualquier manipulación en el oído medio sea muy peligrosa para dañar el nervio que mueve la carita. Entonces, la mayoría de los pacientes, bueno, del 4 al 14% tienen un colestatoma congénito, que esa es otra cosa que lleva a que los pacientes tengan que tener un tipo de cirugía y sobre todo un estudio de imagen. Entonces, hay mucha controversia, sobre todo si a sus niños, muchos de aquí deben tener niños que son recién nacidos o que son pequeños o más grandes, y entonces siempre nos dicen, ¿cuándo tomar una tomografía? La tomografía se decía que era hasta que cumplan 6 años, porque realmente antes no tiene ninguna utilidad. Entonces yo les diría que el mejor momento para tomar una tomografía en su niño que ya tiene clínicamente una microtiatresia es en cuanto el niño pueda hacerse el estudio sin tener que sedarse, ¿no? Entonces, si el niño nos coopera a los 2 años o a los 3 años para que no se cede y se pueda hacer una tomografía, o a los 5 años, cuando se pueda hacer la tomografía. Eso es muy importante. ¿Y por qué se hace la tomografía antes? Porque no nada más el problema está en que tenga un síndrome de microtiatresia,
sino que puede ser que tenga además un colestatoma congénito, que ya vimos que hasta un 10% pueden tenerlo. El 10% también tienen, como ya dijimos, una alteración que no nada más la alteración va a ser en la conducción de sonido aquí, sino que el 10% pueden tener un problema aquí en la cóclea, en el caracol, y eso llevarnos o darnos una alteración que sería insuficiente mandar el sonido a través del hueso hacia la cóclea, porque si la cóclea aquí está alterada también, que es lo que sucede en algunos pacientes, pues entonces se requieren de otro tipo de rehabilitación auditiva. Perdón el sonido de fondo, tengo creo que alguien... Bueno, entonces, aquí tenemos fotos de diferentes grados de microtiatresia. No es lo mismo tener una hipoplasia del tercio superior del pabellón auricular, que prácticamente toda el pabellón auricular con una microtia grado 2, o incluso un paciente como en esta foto que tenemos aquí, en donde no tiene nada de oreja. Ya sabemos que en los casos de anotia, es como le llamamos cuando no tiene nada de pabellón auricular, pues en los casos de anotia, si no tiene pabellón, pues tampoco va a tener conducto. Y este caso de acá, por ejemplo, puede tener un pabellón mal formado, pero tampoco tiene conducto. Entonces, todo esto hace que el grado también de pérdida auditiva sea diferente en cada paciente. No es lo mismo tener una hipoacusia conductiva severa que una media, y dependiendo del grado, pues también las opciones cambian. No olvidar también que la intervención en los niños con microtiatresia pues es multidisciplinaria. Tenemos un conjunto de especialistas que tienen que participar o que participan, que es muy muy grande, desde el audiólogo, el genetista, tenemos que tener la participación de alguien de imagenología que sea experto en este tipo de casos para interpretar los estudios de imagen, el cirujano maxilofacial, el cirujano plástico que participa en la parte estética de esto, que no tiene una importancia menor, porque como nos decían, bueno, pues puede ser que al principio el niño pues no tenga un problema en la cuestión estética, pero cuando empiezan a llegar a cierta edad, empiezan a tener cierta afección, y empieza a ser incluso más importante para los niños la cuestión estética que la cuestión funcional. Entonces, no debe dejarse a un lado, siempre hay que hacer partícipe al cirujano plástico, nunca hacer nada en los niños antes de los 6 años en general es lo que se recomienda, pero bueno, eso ya también muchas veces varía dependiendo del especialista y la experiencia. Y bueno, trabajo social también toma una importancia, porque como ya lo vieron y han estado investigando, pues se requiere también de todo un conjunto de recursos para poder rehabilitar a un niño tanto en lo estético, en lo funcional, y bueno, pues sí, la terapia, que también es importantísima. Eh, Antes nosotros, esto no voy a dedicar más que 3 diapositivas porque no es el fin de la plática, pero una de las cirugías que nosotros realizamos o realizábamos, digo realizábamos porque cada vez lo hacemos menos, es la cirugía funcional. La cirugía funcional consiste en realizar o hacer un conducto, es decir, si no tiene conducto auditivo externo, hacer un conducto nuevo, y a través de ese conducto, bueno, epitelizarlo ya sea con piel, con algunos injertos, localizar la cadena de huesecillos y poner un tímpano nuevo, o poner un tímpano que no existía, y eso permite que entre el sonido a través de un conducto y estimule el oído medio y por lo tanto el oído interno. Se sabe que el éxito que nosotros buscamos es que haya un cierre de la brecha de 20 a 30 decibeles, es decir, que la conducción de sonidos que se pueda mejorar en 20 a 30 decibeles, y nunca debe intentarse hacer una cirugía en un niño que sea menor de 6 años. La cirugía, para poder nosotros seleccionar un niño que sea candidato a cirugía, pues obviamente, por lógica, debe de tener una malformación menor, es decir, el martillo, el yunque, el estribo deben tener una funcionalidad adecuada, debe de tener también una posición del nervio facial que nos permita entrar a hacer la cirugía sin el riesgo de poder dejar una parálisis facial. Y a pesar de que existen ya actualmente monitores y algunos métodos que nos permiten evitar el daño, pues nunca es inminente, y nunca podemos decir y asegurar que no se pueda dañar el nervio en un procedimiento. Entonces, en mi caso, creo yo que es inaceptable meter a un niño para que escuche mejor y que salga con un daño permanente del nervio. Entonces, eso es muy importante.
Por eso existe una clasificación que es la que más se usa todavía, a pesar de que se hizo desde 1992, del doctor Jarsdorfer, en donde, bueno, damos una calificación por puntos a cada componente que vemos en la tomografía del niño, y de ahí nosotros podemos elegir, dependiendo de los puntos, si tiene 9 puntos correctos o 10 puntos, si es una buena calificación, no es un buen candidato o un muy buen candidato. Evidentemente 10 no es un puntaje real, pero por lo menos si nosotros encontramos un niño con 8 o 9, podemos decir que es un buen candidato a realizarse la cirugía. Realizar la cirugía, pues como ya dije, nos basamos en la tomografía y en otras cosas, pero básicamente tenemos que hacer una reconstrucción muy detallada de de todo el oído externo y de todo el oído medio a través de los estudios que ahora tenemos. Nosotros manejamos diferentes interfaces en la computadora para hacer estas reconstrucciones. Ven cómo tenemos aquí una tomografía de un niño que no tiene conducto, y nosotros tenemos que calcular exactamente dónde vamos a encontrar la cadena para entrar directamente a esa zona. Y la cirugía pues es una cirugía bastante complicada, hablando técnicamente. Nosotros trazamos las líneas, hacemos todo, pero es una cirugía técnicamente muy complicada porque no tenemos referencias anatómicas para entrar, simplemente a partir de dos referencias que son articulación de la mandíbula y donde creemos que vamos a encontrar el techo, el techo, es decir, el piso de la fosa media, para no poder no meternos hacia la zona cerebral o hacia la fosa media. Ahí empezamos nuestro fresado y encontramos la cadena y ponemos un injerto. Técnicamente es de las cirugías más complicadas que existen en la otología, y a pesar de que se requiere mucha experiencia para hacerlo, los resultados son muy variables. Y cuando digo variables es que a veces son malos los resultados. Y no me refiero a que se compliquen los pacientes, sino que los resultados funcionales, a veces si ganamos 10 decibeles o 15 decibeles y haciendo todo este tipo de procedimientos con todos estos riesgos, pues no es realmente un resultado que estemos buscando. Entonces, dentro de los retos a resolver en esta cirugía es no nada más lo funcional, es decir, no podemos asegurarnos que la movilidad del martillo y del yunque, cuando nosotros ya lo encontramos con la cirugía y le ponemos un injerto, van a permanecer bien en su sitio y que van a permanecer además móviles. También el conducto se tiende a cerrar, ¿ok? El 80% de todos los conductos que nosotros abrimos y en donde nosotros ponemos piel o algún tipo de componente para mantener ese conducto permeable y epitelizarlo, la verdad es que se tienden a cerrar el 80%, y a veces se requiere de 1, 2 o 3 procedimientos para volverlo a abrir. Entonces, es una cirugía que seguimos haciendo, pero cada vez menos, tanto por lo técnicamente complicado, como por los resultados. Entonces es aquí donde ya nosotros entramos en la materia de los auxiliares auditivos implantables de conducción ósea, que tienen la gran ventaja de tener prácticamente un riesgo nulo de complicación, y además de que es más sencillo técnicamente hablando, porque lo hacemos en un procedimiento que en lugar de ser de 3 a 4 horas puede llegar a ser de 30 minutos o de 40 minutos o 1 hora, dependiendo del dispositivo. El resultado funcional pues prácticamente es perfecto. O sea, es un paciente que vamos a poder alcanzar a hacer que escuche, o podemos alcanzar el umbral, prácticamente lo que su reserva coclear tiene. Es decir, nosotros, si el paciente no tiene una malformación del oído interno y tiene una capacidad auditiva medido por la vía ósea prácticamente normal, pues con el auxiliar implantable vamos a alcanzar esa normalidad o ese umbral al 100%. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Voltéenme a ver todos. Pues obviamente esto, ¿verdad? O sea, es decir, un auxiliar implantable es en general muy costoso y hace que muchas veces sea inaccesible para algunos pacientes por el costo. Entonces, lo más importante que hay que saber primero que nada es que existen diferentes tipos de auxiliares auditivos de conducción ósea. ¿Ok? Entonces, vean esta diapositiva, les estoy poniendo tanto los que son implantables como los no implantables. Los implantables ya quedamos que son los que se requiere cirugía, que son estos, ¿ok? Y los no implantables son los que ya mencionó la doctora Tuan en su momento, algunos no implantables como las diademas, que son las tradicionalmente usadas, los lentes que tienen un vibrador óseo, el Adhere, que ya nos hablaron ampliamente de la marca Medel, y también el SoundArc de la marca Cochlear, es como de los más nuevos que existen actualmente. Vean los auxiliares implantables, aquí se los pongo. Este es el Adhere, este es el SoundArc, este es una diadema con un vibrador óseo.
todas son muy importantes y de hecho es en lo primero que tenemos que pensar cuando un niño es evaluado por primera vez. Es decir, cuando nacen con este tipo de alteración, necesitamos pensar en algún tipo de rehabilitación por medio de uno de esos auxiliares tipo vibradores no implantables. Les recuerdo que los implantables tiene que tener una edad del niño para poder nosotros someterlo a la cirugía y poder pensar en los implantables. Los no implantables, que son todos estos, ya hemos hablado de algo, de bastante de eso. El Adhere con la gran ventaja de que no tiene un límite de edad comparado con otro tipo de vibradores. Y la comodidad, que sí es un auxiliar muy cómodo en muchos sentidos. Yo les puedo decir en general que sí es de los que yo he visto en mis pacientes mayor satisfacción en la comodidad. Tiene una desventaja que es hay que estar comprando también los pegostes o las cintas adhesivas en donde se adhiere el auxiliar. Pero bueno, se tiene que poner en la balanza muchas cosas cuando se decide un tipo de estos. Además de que estéticamente, pues aunque a esta edad los niños todavía no se fijan en eso, es muy conveniente, ¿no? Y vean la edad de este niño que tiene un Soundart, pues prefiere eso que traer otro tipo de auxiliares. Entonces, en general para los implantables, nosotros necesitamos una reserva coclear de más de 45 decibeles. Claro que depende mucho de la potencia de cada uno de los auxiliares implantables. Hay unos auxiliares implantables en donde el procesador es más potente y eso nos puede dar la opción de usarlos en cada vez menor reserva coclear. Sin embargo, en términos generales, si les pongo, estas indicaciones son para todos, que son más de 45 decibeles de reserva. Obviamente hay que usar siempre el oído con mejor reserva y usarlo, como ya vimos, también en niños que tengan por lo menos 5 años. ¿Ok? Entonces, hay algunos, antes se pensaba que esto solo se podía utilizar para microdeshiatresias unilaterales, no nada más para eso, sino más bien en los bilaterales solo rehabilitar un solo lado, pero cada vez hemos visto las ventajas de poder hacerlo en ambos oídos, ¿no? Entonces, no se debe de pensar en esto cuando se pueda hacer en forma bilateral, que eso obviamente pues duplica el precio de hacerlo. Cuando les hablaba de la clasificación es muy importante dividirlos en dos tipos, es lo que yo considero más importante, en los percutáneos y en los transcutáneos. ¿Ok? Ya estamos hablando solo de los auxiliares implantables, los que se ponen con cirugía, no se vayan a perder. Si alguien tiene duda y quiere interrumpir, tenemos tiempo, solo levanten la mano para que yo la pueda ver. Creo que hay una opción ahí para levantar la mano, ¿no? Los percutáneos son los auxiliares que se ponen, se colocan mediante una cirugía y se deja un pedestal que atraviesa la piel y el procesador va por fuera, ¿ok? Entonces hay un tornillo o una pieza que se integra al hueso o que se atornilla al hueso y que sale a través de la piel para poderse conectar a un procesador. Esa es la diferencia más importante con los transcutáneos. Los transcutáneos son auxiliares o son vibradores que no requieren de conectarse al componente interno a través de la piel. Se pueden conectar a través de un imán o se adhieren directamente a través de un imán o en el caso de los activos por medio de radiofrecuencia se comunican a una parte interna, pero lo más importante es que estos no tienes una piel o no existe una apertura de la piel y por lo tanto no existe un pedestal que atraviese o un tornillo que atraviese la piel. Y esto tiene una gran importancia y ahorita les voy a explicar por qué. Dentro de estos de los percutáneos tenemos el Baja Connect, que es de la marca Cochlear, el Ponto, que es de la marca de Oticon, y de los transcutáneos tenemos el Baja Attract y el Sofono. Existe el que ya nos habló un poco Jimena, aunque no mucho, yo les voy a hablar de lo que yo considero pues es actualmente el mejor, que es el Bone-Bridge, que es el único que es de tipo activo y que también es transcutáneo. ¿Qué quiere decir activo? Esa es otra clasificación que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Ok? Existen los pasivos, que son los auxiliares que vibran, el procesador vibra afuera del cráneo y esa vibración se transmite hacia adentro. Y eso es diferente a los implantes activos en donde la pieza que va dentro del hueso es la que vibra y es la que transmite la vibración hacia el hueso directamente. Entonces, dentro de los activos ya tenemos dos, que es el Bone-Bridge y el Ósea de la marca Cochlear, y de los pasivos es prácticamente todos los que les dije anteriormente. Entonces, voy a poner
una diapositiva comparativa para que vean la diferencia. Entonces, retomando los percutáneos, vean cómo tenemos el tornillo que atraviesa la piel, que son el baja connect y el ponto, y de los transcutáneos prácticamente no atraviesan la piel, no existe ningún tornillo que atraviese la piel ni ningún componente que atraviese la piel, y simplemente se comunica en el procesador externo, ya sea que se comunique o vibre directamente contra la pieza que va hacia el hueso, pero por medio de una vibración a través de la piel. Entonces, esta es la diapositiva que nos da la diferencia de ambos. Este es el percutáneo, ¿ok? Y este es el transcutáneo. La marca Cochlear tiene de los dos tipos, el Connect y el Attract. Ya quedamos que el Attract es este, que es transcutáneo, y el Connect es el percutáneo. Entonces, voy a dejar esta diapositiva para decirles las diferencias de ventajas y desventajas. Los percutáneos son dispositivos más económicos. Eso es una gran ventaja. ¿Qué tan económicos? Tal vez, si nosotros ponemos un global, entre 80 y 100 mil pesos más baratos. Entonces eso sí los hace más accesibles definitivamente. Y ahorita como está el dólar, pues más, ¿no? Entonces, ¿qué desventaja grande tienen los percutáneos? El cuidado que se requiere de un dispositivo percutáneo es muchísimo mayor. Se requiere de estar limpiando alrededor del tornillo o alrededor del pedestal, que es el que va a atornillar, que va digamos, ensamblado al tornillo que integra al hueso. Y este cuidado requiere que el niño o los papás estén constantemente secando, que estén limpiando con un cepillo de dientes o un dispositivo especial alrededor del pedestal. Y algunos pacientes tienden a que su piel llegue a migrar por encima y tapar el pedestal. Entonces, el cuidado es intenso. Las complicaciones a largo plazo pues llegan a suceder hasta en el 20%, o sea, 2 de cada 10 niños tienen algún tipo de complicación que hace que nosotros tengamos que reabrir la piel, o la infección tengamos que dar antibiótico, o limpiar quirúrgicamente. Es decir, no es bajito 2 de cada 10. El transcutáneo es este que está aquí. No quiere decir que no tenga complicaciones en la piel. De hecho, una de las complicaciones que puede presentarse es que la presión del imán pueda comprometer la vascularidad de la piel, o puede inflamar la piel y eso dar dolor, o simplemente dar hiperemia, que es el enrojecimiento de la piel, y tener que dejar de utilizarlo. Y por eso se debe de graduar el tipo de imán para ver la fuerza con la que se une al componente interno. Entonces, pero por mucho es mucho menor la frecuencia de estas complicaciones que las que se presentan en los percutáneos. Sí se está entendiendo la diferencia, ¿verdad? Ahora, una desventaja de los transcutáneos, que es muy muy importante también y no es menor, contra los percutáneos, es que la audición que se puede llegar a alcanzar con los percutáneos es mucho mejor que con los transcutáneos en general. ¿Por qué? Porque esta transmisión que están viendo en esta diapositiva del percutáneo, que llega directamente al hueso, pues obviamente pasa todo el sonido directo al hueso. Entonces se alcanza prácticamente el 100% de la capacidad auditiva, o de lo que nos dé la reserva coclear de ese paciente. En cambio, en el transcutáneo, pues no, ¿verdad? Porque tenemos esta interfase de piel que puede ir desde los 10 a los 20, de los 10 a los 15 decibeles de pérdida. Entonces, no, en algunos pacientes no es tan menor esa diferencia. ¿Sí quedó claro? Por eso es que hay que escoger bien a los pacientes, pero la diferencia de precio hace que, y la diferencia de precio y el que sea mucho mejor la audición que se puede llegar a alcanzar con un percutáneo, hace que muchos de los pacientes escojan un percutáneo para poderse rehabilitar. Yo ahorita les voy a dar, evidentemente no tengo ningún conflicto de interés con ninguna de las marcas, les voy a dar mi opinión, y siempre doy la opinión como si este fuera un problema que le pasara a mi familiar o a mi hija, ¿ok? ¿Qué es lo que yo haría, obviamente, y qué escogería yo hacer? Aquí tenemos esta diapositiva. Yo lo que quería nada más comentar para los que tenemos como médicos en esta plática, es la tasa de complicación que se ha estudiado, porque este es un estudio donde se compararon las complicaciones entre los transcutáneos y los percutáneos, pero no es un solo estudio, es un metaanálisis, es decir, es un conjunto de estudios en donde nosotros podemos en diferentes centros comparar y cuantificar cuántas complicaciones tuvieron en cada uno de los estudios. Entonces es un estudio con mucho poder
para poder nosotros decir qué es lo que podemos encontrar o no. Fíjense bien, la pérdida bueno, la tasa de complicaciones en los percutáneos en todo este metaanálisis es del 30% contra los transcutáneos que es del 6.3%. O sea, sí es una diferencia muy importante, ¿ok? Es decir, 3 de cada 10 pacientes que tienen un percutáneo tienen algún tipo de complicación. No voy a entrar en detalle en este estudio de cuáles son las complicaciones que se estudiaron, simplemente que sepan que se estudiaron muchas complicaciones, tanto menores que no requirieron tal vez ni quirófano ni nada, aunque sea nada más dar medicamento, hasta la complicación que es la pérdida del implante, es decir, que se tenga que quitar el implante porque no se puede salvar. La pérdida del implante se dio en 5.3% de todos los percutáneos contra 0% en los transcutáneos, ¿ok? Y la tasa de revisión quirúrgica, es decir, que se requiera una cirugía, una complicación que requiere entrar a cirugía, se llevó en el 6.2% de los percutáneos contra el 3% de los transcutáneos. Entonces, bueno, pues claramente uno diría, es preferible un transcutáneo que un percutáneo, ¿verdad? Estos son los auxiliares percutáneos. Vean cómo sale el tornillo a través de la piel. Cabe señalar que 7 de cada 10 pues tienen este tornillito, no tienen ninguna complicación, no migra la piel, se cuidan muy bien y la audición es increíblemente buena, ¿ok? Y vean cómo no se ve prácticamente, o sea, no es un problema estético el que se ve el tornillito saliendo a través de la piel. Y aquí vean cómo se lo pone el paciente. De hecho, estos, pues, en el mundo hay muchos de estos auxiliares implantables ya, y hay mucha experiencia en este tipo de auxiliares. Los auxiliares implantables percutáneos ya les decía de dos marcas. Uno se llama Baja Connect, y el otro es Ponto. Este es de la marca Oticon y este es de la marca Cochlear. En precios al final les puedo decir más o menos en cuánto andan en dólares, porque eso ya va a ir cambiando. Y también la técnica para insertarlos cada vez ha ido cambiando. Vean cómo la técnica es pues prácticamente mínimamente invasiva, a veces con una incisión muy pequeña, colocando el tornillo por al lado de la incisión. Ahí existe una técnica que se llama mínimamente invasiva de la marca Ponto, de Oticon, que se llama MIPS, o técnica mínimamente invasiva para la cirugía de Ponto, que es esta que estoy poniendo. No les voy a poner todo el video, solo quiero que vean. Si se asustan con los procedimientos quirúrgicos, mejor no vean, aunque realmente no crean que puse algo muy agresivo a la vista, pero Bueno, sí que se... hablando un poquito más fuerte, porque estoy haciendo transmisión de la computadora al celular y alguien no escucha bien. No, ok, entonces... la verdad es que no me interesa mucho la transmisión. Lo único que quiero que vean aquí es cómo se mide nada más la zona o el sitio donde se va a colocar. Por medio de una agujita también medimos la profundidad de lo que va a ser el tornillo que se va a implantar en el hueso. Y ya midiéndolo nosotros decidimos qué tipo de tornillo. La ventaja que tiene ahorita este dispositivo es que podemos utilizar, ahora utilizamos tornillos más grandes con pedestales más largos para poder evitar la migración de piel, cosa que anteriormente pues ha ido modificando para estas complicaciones, ¿no? Entonces, una vez que ya medimos cuál es la que vamos a poner, todo viene en un kit, perdón, aquí me faltó, se hace como un pequeño hoyito con un punch, que es como un circulito afilado en la punta, que se va introduciendo en la piel, y vean cómo se quita la piel que está ahí. Entonces es un procedimiento relativamente y bastante sencillo, aunque no podemos decir que no me ha tocado ver alguna complicación, pero llegamos hasta el hueso, quitamos el periósteo del hueso, y ese es el esquema de qué es lo que se va a hacer, ¿no? ¿Lo vieron el esquema? Bueno, me voy aumentando un poquito la velocidad. Aquí está el esquema, y lo que se hace es meter como un pequeño taladrito para llegar hasta el hueso y llegar y fresar el hueso en una forma y en un plano perfectamente perpendicular, ¿ok? Y una vez que se ha hecho este hoyito en el hueso, se procede a colocar el tornillo. Aquí vemos como la técnica para colocar adecuadamente el tornillo. Ajá. Se escoge el largo del tornillo, y una vez que ya tenemos digamos, el orificio donde se va a introducir, se coloca el tornillo que va adherido y atornillado al hueso. Una vez que esto está en el hueso,
obviamente ya este tipo de dispositivos tienen su propio kit para poderlo hacer, su propia fresa y su pieza de mano que regula la velocidad para que tengamos pocas probabilidades de algún tipo de daño. ¿Ok? Pero vean, se coloca, después ya nada más se pone un pequeño vendaje alrededor para que cicatrice la piel y eso el procesador, el procesador es la parte, digamos, más importante, que es la que vibra y se adhiere a ese tornillo que va saliendo, que ya vieron en otras diapositivas. Ese se puede colocar a las 3 semanas de haber hecho este procedimiento. ¿Ok? Entonces, esos son los percutáneos. Ahora vamos a hablar de los transcutáneos. Ya hablamos un poco de los transcutáneos. Vean este es un baja atrac, que es el que se coloca. Entonces se necesita hacer una cirugía para colocar el dispositivo o el componente interno, que es de metal, también es de titanio, se coloca en el hueso. Es una placa que se coloca en el hueso y posteriormente, ya que haya cicatrizado la herida por donde se colocó esto, se coloca el procesador que va a un imán. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender cómo funciona esto. El baja attract, que es el transcutáneo, es este que tengo aquí. Este de aquí es un bone bridge, que también voy a hablar ahorita de él. Y este que es el baja attract, que ya quedamos que tiene la gran ventaja de que tiene mucho menores complicaciones en la piel, comparado con el Connect y con el Ponto que les comentaba anteriormente. Este tiene pues la desventaja de que se requiere de una mayor potencia del procesador para poder transmitir la vibración a través de esta interfase de piel hacia la plaquita que va hacia el hueso. ¿Ok? Por eso existen diferentes tipos y potencias también en los procesadores, en donde van de algo muy simple hasta una potencia mucho mayor y se definen como power, super power. Y ese es el tipo de procesador. Y ya dependiendo de la audiometría y de la asesoría con el audiólogo, pues tendremos que escoger cuál es el más importante para el paciente. Exclusivamente depende mucho de la reserva coclear del paciente. ¿Ok? También es un procedimiento muy sencillo realmente. Se requiere muchas veces de una incisión mucho mayor. Vean cómo hacemos el hoyito en el hueso, se coloca el dispositivo interno y después se va a colocar la placa que va también en la parte interna, se cierra la piel y en este caso no queda ningún componente saliendo a través de la piel. Una vez que esta cicatriz o esta herida haya cicatrizado por completo, entonces ya podemos apoyar también se calcula entre 2 y 3 semanas, ya podemos apoyar el procesador que lleva su componente, que es su imán, para poderse conectar hacia el componente interno. ¿Ok? Esta diapositiva ya la vimos. Y tenemos otro tipo de, de auxiliar auditivo implantable, que es el bone bridge. A mí lo que más me gusta del bone bridge es que no nada más es transcutáneo, es decir, no tiene de un componente externo que atraviese la piel, sino que una de las cosas más importantes del bone bridge es que es un dispositivo activo, es decir, pongan mucha atención, en este caso, en el caso del baja attract, lo que vibra es el procesador. Este procesador vibra y transmite la vibración por la piel hacia la placa de titanio interna. ¿Ok? Pero ya quedamos que se pierde esta interfase, estos 10 a 15 decibeles por la interfase de piel. Este es el implantable activo que se llama bone bridge, que es transcutáneo. Y lo que tiene como van a ver en este video, es que es un video de la marca Medel, es que se transmite directamente del procesador externo. El procesador no vibra, el procesador transmite ya codificado el sonido por radiofrecuencia hacia un receptor estimulador interno, como en el caso de los implantes cocleares. Y este receptor estimulador interno hace vibrar una pieza interna que va a través de unos tornillos, y eso es lo que está anclado al hueso. Vean, en el ejemplo del video, se recibe el sonido a través de un micrófono. El procesador del bone bridge codifica el sonido, lo manda por radiofrecuencia a un receptor estimulador que está por dentro y que se coloca en una cirugía, obviamente aparte. Ya vieron, se transmite por radiofrecuencia sin tener que apoyarse el imán directamente y vibrar sobre el receptor estimulador. Y esto hace que el componente
interno, es decir, lo que ponemos con la cirugía, vibre directamente en el hueso, ¿ok? Esto hace vibrar el hueso, se transmite la vibración directamente a la cóclea y pues prácticamente estamos teniendo la ventaja de un dispositivo transcutáneo, ¿sí? Sin sacrificar los decibeles en sonido. Eso es lo que a mí se me hace más valioso del dispositivo Bone de la marca Medel. Existen diferentes formas, obviamente, ¿qué ventajas y desventajas? Ahora vamos a hablar de este dispositivo, ¿qué ventajas y desventajas? Ventajas ya las dije, es transcutáneo, no requiere de una pieza que salga, por lo tanto no hay complicaciones en la piel, que no sean las del apoyo del mismo imán. Tiene la gran ventaja de la audición, que es mejor, que en general no sacrificamos esa interfase de piel, y además pues tenemos la vibración directa en el hueso. Una de las desventajas más grandes evidentemente es el precio. No puedo dejar de decir que a pesar de que es el que más me gusta, es el más caro. Me gustan las cosas buenas por lo visto, ¿verdad? Y además de ser caro, técnicamente la cirugía es más complicada, ¿ok? No con esto quiere decir que se compara ni siquiera cerca a hacer una canaloplastía o una cirugía de hacer un conducto nuevo. Es mucho más fácil el colocar un bone bridge. Cada vez va siendo más fácil, todas las técnicas se van haciendo cada vez más fáciles para hacerla, pero digamos que el bone bridge es mucho más difícil de colocar y se requiere de más experiencia que cualquiera de los otros que ya les comentaba, ¿ok? No es un dispositivo que coloque cualquier otorrinolaringólogo y pues requiere de tener ciertas armas en la cirugía por lo siguiente. Obviamente, al ser un dispositivo más, el dispositivo que vive adentro es como un tamborcito, es mucho mayor. Entonces tenemos que tener un espacio para poder colocarlo. Y se puede colocar ya sea en la mastoides, que es donde más espacio tenemos, pero en los niños que tienen microtiatresia, obviamente son niños que tienen mastoides menos desarrolladas, o son mastoides más pequeñas por la edad de los niños. Entonces eso dificulta un poco la colocación. De todas formas tenemos otras opciones, que es colocarlo en la parte de atrás, mucho más posterior, hacia donde está la fosa posterior, y hacemos un hoyito y empujamos la meninge un poco, o en la fosa media, que es en la parte hacia arriba, hacia justamente la fosa media, hacemos una incisión en la parte alta, y lo vamos a ver en este caso, y por eso quería presentarles este caso de un paciente mío, que es un niño de 16 años de edad, que él pues tiene microtiatresia bilateral. Aunque no lo crean, estos pabellones auriculares fueron hechos por un cirujano plástico a través de costilla, y aunque se los pongo y son impresionantes el resultado con esto, no es lo común. Aún así, bueno, existen cirujanos plásticos muy capaces de hacer esto. Yo no me dedico a hacer cirugía estética de los pabellones auriculares, los puedo conectar con gente colaboradora que lo hace bastante bien. Estos pabellones auriculares no fueron hechos en México, fueron hechos por un cirujano fuera del país, pero esto fue hace como 9 años o 10 años, porque el niño ya tiene 16 y su cirugía se hizo a los 7 años, ¿no? Aquí, perdón por el error, es un cartílago costal. Lo interesante de esto es que, bueno, se le colocaron bajas connect bilaterales a los 6 años de edad. El niño prácticamente hizo una vida normal, pero obviamente a los 6 años de edad, o sea, hace 10 años, no había transcutáneos, eran los baja connect que son percutáneos, y a lo largo de los años empezó a hacer estas complicaciones en la piel con los tornillos. Tanto así que de un lado se cerró prácticamente la piel y cerró el sitio del implante, y el niño solo utilizaba su baja de un solo lado, y también la piel estaba migrando. Entonces acudieron conmigo para ver qué opciones tenían. Yo originalmente, siendo honestos, yo le propuse a él que cambiara pues en la misma marca, que se quedara con Cochlear, pero que cambiara ya a la opción transcutánea. Después, a pesar de, bueno, con esto afortunadamente él tenía recursos, le di la opción también de un bone bridge de Medel, y él y es un joven que lee bastante, se puso a averiguar en internet, y él tomó la opción del mejor y el más costoso, que es el bone bridge, pero teníamos un problema muy importante con él. Imagínense la cantidad de cirugías que tuvo que llevar este niño, porque no es una sola cirugía para dejar un pabellón auricular así. Hay que hacer el pabellón auricular, se requieren de 2 o 3 tiempos quirúrgicos, y además para separarlo de la piel de atrás también se requiere poner injertos en la parte posterior. Entonces yo meterme en esta zona de aquí a poner cualquier cosa con los injertos de piel previos y el compromiso vascular, o es decir,
para los que no son médicos, la sangre que va llegando, o que con cada corte y cada cicatriz que tiene la oreja, pues se compromete. Entonces cualquier corte que yo haga en esa zona, pues puedo hacer que esta orejita pues cambie o algo, ¿no? Entonces decidimos poner en fosa media este implante, la fosa media, para que entiendan, es en esta zona de aquí arriba, y a pesar de que es una zona que tiene menos, que se puede esconder menos el dispositivo porque ya es una zona más anterior y más arriba, pues al tener el cabello ahí es más difícil que se vea algo, y además tenemos la opción de empujar la meninge, que es lo que hay que hacer. Entonces, esta es la cirugía. Este es el pabellón auricular. Se hace una incisión en la parte superior, justamente una incisión en la región de la fosa media, y les voy a ir adelantando la cirugía por cuestión de tiempo. Se hace una incisión, ¿ok? Mi incisión parece grande, pero tiene que ser así para poder ver bien todas las estructuras. Lo primero que vamos a ver después de que ya hayamos abierto y que nos va a, digamos, a estorbar un poquito, y que tenemos que hacer hacia un lado, es el músculo temporal, que es todo este músculo que ven grande aquí arriba, es el músculo temporal. Hay que cortar el músculo por completo, llegando hasta el hueso, y exponer el hueso. Ya tenemos el hueso expuesto, ¿ok? Ahora, ya que tenemos el hueso expuesto, entonces vamos a, digamos, calcar. Este es un molde de cómo es un tambor del Bone Bridge, que es el dispositivo que va a ser el dispositivo interno que va a vibrar, y que por medio de los tornillos por los que se va a anclar, son los que van a transmitir la vibración hacia el hueso. Entonces empezamos a hacer con una pieza de fresado, pues siguiendo el molde, el, el- el orificio, no es un orificio amplio, pero a diferencia de la mastoides, en donde tenemos mucho espacio, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque en cuanto empieza a sangrar abajo, pues tenemos la meninge, que es la capita que recubre el hueso, perdón, el cerebro, alrededor de todo el cráneo. Entonces, si se dan cuenta, ahorita van a ver cómo hunde un poquito, y ven cómo abajo, vean cómo se hunde la meninge. Ese ya es la meninge, es la capita de hueso, la capita, perdón, que cubre el cerebro. Entonces hay que hacer con mucho cuidado las cosas para no vulnerarlo. Vamos a adelantar un poco, incluso nosotros fresamos, ponemos material para separarnos y no lastimar. Es una cirugía que tal vez es más temida por otros cirujanos, pero realmente si lo hacemos con mucho cuidado, es muy segura, y es un sitio muy noble para poderlo colocar. Moldeamos bien y remodelamos bien el orificio por donde vamos a colocarlo. Una vez que ya el molde que nosotros tenemos funciona bastante bien, y podemos hacer los orificios que nosotros calculamos donde tienen que ir los tornillos, entonces ya colocamos nosotros el dispositivo, que es el bondage. Aquí no se vio, déjenme ver si se puede ver acá cómo es, porque el receptor estimulador, tenemos que hacer un bolsillo aquí abajo para que vaya el receptor estimulador donde se va a poner. Creo que en este video nos saltamos el receptor estimulador, pero el receptor estimulador ya se puso en el bolsillo, y lo único que necesitamos poner en el orificio que hicimos es el tambor del bone bridge. Ahí está, ya colocado. Hacia acá atrás está el receptor estimulador, lo atornillamos con mucho cuidado también para no traspasar la meninge. Esto obviamente ya fue calculado, y bueno, en la técnica hay varias cosas que se pueden hacer, como unos espaciadores, pues, en caso de que quede un poco más afuera el dispositivo. Y ya después lo único que hay que hacer, ya después de que quedó bien atornillado y se apretó con las piezas de mano que nos dan en la casa comercial, se sutura nuevamente el músculo encima de la pieza, y después se cierra ya nada más la piel, ¿no? Y pues, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Eh, lo que Creo que ahí dejé de compartirlo, ¿verdad? Sí, dejaste de compartir la presentación. Ok, ahorita lo vuelvo a compartir. Dice Diego, en este caso, Bone Bridge, el activo, el componente interno que vibra, tiene una vida útil larga. ¿Es necesario realizar una cirugía para cambiarlo, o cuál es el proceso en el caso de una falla del equipo? En el caso del bajo integrado, va el tornillo pegado al cráneo y todo el dispositivo es externo, y para
el caso de una avería o mantenimiento, supongo que es más fácil manejarlo. ¿Ya se ve? ¿Ya está compartiendo la pantalla? No, todavía no. A ver ahí. Listo, creo que ahí está ya, ¿no? Sí, Ok. Perdón, había una pregunta, me decías, ¿verdad? sí. Nada más que está en Facebook. ¿Te la leo? Sí, sí, sí. Dice, Mira, termino en 3 minutos, 5 minutos y ya dejamos todas las preguntas. ¿Te parece bien? Bueno, ¿me escuchas? yo te escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Ok. Termino en 2 minutos. de acuerdo. Contestamos las preguntas. Entonces, vean, en el caso del paciente que me hizo el favor de pasarme sus fotografías también y de permitirme proyectarlas, esto es el resultado, bueno, a 2 meses. Y digo a 2 meses porque, bueno, ya está bien cicatrizado, prácticamente es una cicatriz que nunca se va a ver porque está por debajo del cabello. Vean cómo si hubiéramos decidido entrar y ponerlo como tradicionalmente se hace, que es en la mastoides o retrosigmoideo en la región posterior de la fosa posterior, pues entrar en esta piel es muy complicado, además de que estaba ya muy atrofiada y adelgazada. Y al haberlo hecho aquí en la fosa media, pues prácticamente vean dónde se coloca. Aquí fue donde nosotros hicimos el abordaje y aquí es donde se une el procesador, que es el que va conectado directamente por radiofrecuencia al receptor estimulador. Entonces, eh, lo que más puedo yo rescatar o lo que más puedo yo decir de este paciente es que es un paciente que ya había utilizado muchos años un dispositivo percutáneo, que no quería sacrificar esos 10 decibeles, 15 decibeles del transcutáneo y que actualmente está muy satisfecho con el resultado auditivo de este dispositivo que a pesar de ser transcutáneo, pues nos da las ventajas de un dispositivo activo. Otro dispositivo activo que está actualmente ya, bueno, en México todavía no está accesible, pero ya existe, es de la marca Cochlear, se llama Osia y pronto pues van a tener también esa opción acá, ¿no? Tengo que hablarles yo de todas las marcas, no tengo ningún conflicto de intereses. Lo que sí quiero que sepan es que creo que la opción de poner un dispositivo transcutáneo activo como este te da muchas ventajas, con la única desventaja de que pues sí se requiere de ahorrar más dinero, ¿no? Esa es mi opinión. Eh, bueno, pues eso es todo. Seguramente surgen muchas dudas, igual también les dejo mi correo y con todo gusto pueden preguntarme lo que necesiten saber. Eh, no sé las dudas que ya tenían inicialmente, Carmen. Ok. Dice, en este caso, el bone bridge activo, el componente interno que vibra tiene una vida útil larga. Eh, ¿Será necesario realizar una cirugía para cambiarlo o cuál es el proceso en el caso de una falla del equipo? No, yo no he sabido de fallas del equipo en general, pero por supuesto que pueden ocurrir y se tiene que pensar en ellas. Más o menos la duración, la vida útil del dispositivo activo es de 10 años. Sí se tiene que pensar probablemente en hacer algún tipo de cambio o de revisión, pero la marca nos dice que pueden ser mucho más tiempo, ¿no? No precisamente nada más los 10 años. Doc, ¿puedo La contribuirle verdad ahí? a mí no me ha tocado cambiar ninguno porque realmente también son pocos los que hemos puesto porque es un dispositivo que a pesar de que ya tiene algunos años en México apenas los cirujanos que nos dedicamos a esto lo estamos haciendo en algunos pacientes, pero sobre todo por el acceso, ¿no? Que nosotros en México no tenemos nuestra seguridad social y el seguro popular que existía antes y el que existe actualmente pues no nos cubre esto, entonces sí es costoso para los pacientes. A ver, la doctora Jimena va a ayudarte a contestar también. Ujú. Doctor, ¿puedo contribuirle ahí nada más a Claro, contestar por esta favor. pregunta? Claro, doctora. Antes que nada, felicidades por la presentación. Creo que fue muy completa y súper informativa para todos los pacientes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Ok, nada más para aclararles, la vida útil de componente interno está diseñado para que sea utilizado toda la vida, toda la vida. Sin embargo, la marca como tal da garantías por desperfecto de funcionamiento de fábrica de 10 años. Sin embargo, está hecho y diseñado para que el componente interno sea utilizado durante toda la vida.
¿Qué es lo que debemos de considerar en un futuro hacer cambio? Es el componente externo, que es el audioprocesador. ¿Basados en qué? En que cada vez más hay muchísima más tecnología disponible para los pacientes, cada vez son más pequeños, cada vez son más inteligentes, y eso es lo que se considera. Y una ventaja que tiene Medel es que todos nuestros componentes externos de los procesadores van a ser compatibles con todos nuestros componentes internos, en este caso que sería el bone bridge. ¿Vale? Mañana vamos a hablar un poquito más de este tema. Bone bridge lo dejamos para el día de mañana. Sin embargo, creo que el doctor nos hizo una excelente introducción y creo que les presentó un paciente que realmente nos puede dar como datos comparativos basados en su experiencia, porque como les mencionaba el doctor, él comenzó con un dispositivo de otra casa y actualmente utiliza un bone bridge y realmente está muy contento con el procedimiento del doctor, que fue impecable, y con la ganancia auditiva que él ha estado presentando. Muy bien. La otra pregunta es, en el caso del bajo osteointegrado, va el tornillo pegado al cráneo y todo el dispositivo es externo. Y para el caso de una avería o mantenimiento, supongo que es más fácil manejarlo. Creo que lo que está tratando de hacer es una comparación de si se daña la parte interna, qué es lo que podría pasar, por ejemplo, a lo mejor un accidente o si se le ocurre jugar fútbol americano o algo así, ¿no? Sí, bueno, gracias por la aclaración, doctora Tuan. La verdad es que sí, la contribución de la marca, en este caso, lo que nos acaba de decir la doctora, es muy valiosa porque al final en México no tenemos 10 años poniéndolo, entonces no podemos también nosotros, ni siquiera yo podría decirles, saben que este dispositivo les va a durar toda la vida. De hecho, siempre hay que pensar en muchas otras opciones antes de pensar que esto es para toda la vida, pero sí, evidentemente tenemos el aval de una marca que no nada más hace esto, sino que sí tenemos muchos más años incluso trabajando en implantes cocleares con ellos. Entonces, lo que sí es muy importante, y contestando la pregunta de la doctora, los dispositivos percutáneos en general, el tornillo una vez que se integra en el hueso, pues no puede tener ninguna avería ni complicación en general, ¿no? O sea, es un tornillo que es parte del hueso y lo único que tiene como complicaciones que ya comentamos son los relativos a la piel. Entonces, el dispositivo, que es el procesador que se conecta afuera, que se conecta al pedestal que va por fuera, ese dispositivo pues sí se puede caer, se puede dañar, se puede romper, le puede entrar agua y pues sí, eso sí se tiene que cambiar, pero no se tiene que hacer una cirugía para poder hacer esto. Las cirugías de revisión que yo ponía en el artículo, en el metaanálisis, se refieren a cuando ya la piel está invadiendo o cuando se infecta o cuando se requiere poner algún tipo de injerto. Cuando se osteointegra, en los tornillos que se osteointegran, es decir, osteointegrar quiere decir que el material de titanio prácticamente se hace parte, o más bien los osteocitos y el tejido óseo del cráneo prácticamente hace suyo el titanio. Entonces, incluso tratar de quitarlo, si se tuviera que quitar por algún motivo, es casi imposible. O sea, es muy, muy complicado porque se une al hueso. Entonces, ni siquiera un golpe hace que se pueda mover la osteointegración, a menos que tengamos niños, ojo, que tengan alguna malformación, como en el caso de los niños con Treacher Collins, en donde el espesor del cráneo es muy delgado. Ahí sí hay que tener en cuenta que se puede romper incluso el hueso antes de que el titanio se salga, ¿no? Entonces, eso es una. Y bueno, esto pues no se ve o no es un problema en los casos donde tenemos un dispositivo transcutáneo en donde queda por dentro. Y en este caso, el bone bridge pues no es ese no sería un problema, ¿no? De acuerdo. Con el cambio de este dispositivo a su paciente, ¿qué beneficio reportó en relación a la discriminación auditiva y cómo se impactó el lenguaje? Pregunta la licenciada Leticia Morales. Esa respuesta se la vamos a dejar a la doctora Tuan, que es la que está más enterada de eso, aunque sí debo decir que en general yo no he medido porque trabajamos en un conjunto con audiólogos y es un equipo. La verdad es que este niño o este chavo, porque ya es un adolescente, es mucho más fácil poder compararlo con él, porque él sí te dice prácticamente todo lo que quieras saber de cómo oye y cómo oía antes, ¿no? Objetivamente, les repito, yo no tengo las mediciones objetivas, que a lo mejor no sé si la doctora Tuan nos pueda dar algo, pero él está muy contento y de las ventajas que él reportó obviamente es
pues es mucho más ligero, es transcutáneo, puede prácticamente hacer su vida sin tener que estar cuidando un tornillo, que lo hizo desde los 6 años, es un chavo muy disciplinado y tiene otras ventajas que creo que en eso andan ahorita, ¿verdad, Jime? Que están viendo la conectividad Bluetooth y va a poder conectar su teléfono al aparato y bueno, una serie de cosas que no podía hacer antes, ¿no? Exacto, de hecho tuvimos la oportunidad de trabajar directamente con la audióloga tratante, con la audióloga de base, en conjunto con el doctor Schober y todo el equipo multidisciplinario que atendió a este paciente. Es un caso de mucho éxito, él ya grande tomó esta decisión. Cabe mencionar de que una vez, cuando él llegó ya con la consulta de querer hacer el cambio de equipo, él tenía un desarrollo del lenguaje perfecto, él toda su vida estuvo estimulado con el otro dispositivo y el desarrollo de su lenguaje era muy bueno, realmente no tenía ningún tipo de, ni siquiera de que no podía pronunciar bien ninguna letra, realmente su lenguaje era perfecto y pues tuvo su reconstrucción, como el doctor lo mencionó, fuera del país. Sin embargo, cuando se hizo el cambio de equipo, sí nos mencionó, y de hecho vimos una ganancia auditiva en cuanto a estudio objetivo se refiere, que en este caso la audiometría y la logoaudiometría, que la ganancia que tenía era muchísimo mayor con el Bone Bridge que con el equipo que previamente él utilizaba. Lastimosamente no son estudios que yo les puedo compartir porque no tengo la autorización de su médico audiólogo ni del paciente, pero sí les puedo decir que hubo una ganancia auditiva importante. Además, la calidad del sonido, que es algo en lo que él nos hace, como nos da mucha retroalimentación, que era lo que decía el doctor, que por él ser ya grande y podernos dar este tipo de información, es muy valioso para saber realmente la calidad de sonido que él está percibiendo. Y nos decía que la audición era mucho más natural con el Bone Bridge y que además la posibilidad de ya no tener que estar debridando esa piel constantemente, ya no tenía infecciones de piel constantemente y para él eso fue de los mejores beneficios que tuvo con el cambio, ¿no? La naturalidad con la que podía escuchar ahora y que se le hacía realmente pues muy asombrante, increíble para él como paciente y como usuario, y el hecho de que ya no tenía ningún tipo de complicación en cuanto a la herida quirúrgica se refiere. Y de hecho sí, ahorita estamos justamente en esto, que van a ya adaptarse a todo lo que es la conectividad inalámbrica que permite el procesador, va en conjunto con el sistema de Bone y el procesador Samba, que mañana lo vamos a ver también, y vamos a ver todas las cosas nuevas que traemos por parte de Medel ya para este año. Muy bien, otra pregunta de Luis Huanca. ¿Con cualquier dispositivo se podría realizar deportes tipo voleibol? Y una muy similar de Francisco Canela. ¿Qué actividades podrían considerarse como prohibidas o de peligro para el usuario de cualquiera de estos dispositivos? Ok, en general para todos estos dispositivos los deportes de contacto son un riesgo. No podemos dejar de decir que son un riesgo. Eh, es más, los deportes, en los casos de los dispositivos percutáneos, los deportes acuáticos son un problema por el cuidado del tornillo, cosa que no lo son con los transcutáneos, ¿no? Porque en el transcutáneo, bueno, pues no existe una exposición de material a través de la piel como en el percutáneo. Aún así, no es una contraindicación, o sea, el paciente sí se cuida bien y todo, pero sí tiene que ser un cuidado muy, muy especial en cuestión de su tornillo, de su tornillo o del pedestal, pues se pueden practicar. Ojo, estamos hablando de practicar el deporte sin el uso del aparato, evidentemente. Yo no recomendaría con ningún tipo de aparato, ni siquiera, aunque ya depende de cada marca, te pueden dar ciertas recomendaciones. Yo no recomiendo que usen o sea, que practiquen un deporte utilizando al mismo tiempo con ninguno de los equipos. Esa es mi recomendación particular. Deportes de contacto, ¿eh? No estamos hablando de ejercicio aeróbico, de correr, de a lo mejor hasta nadar, incluso hay cosas que se pueden intentar, pero no hay ahorita la garantía de que yo les pueda decir pueden nadar con alguno puesto. Eso no es recomendable. Entonces, deportes de contacto yo les diría con ninguno, ¿no? Si hablando del voleibol específicamente hablando, el paciente quiere jugar voleibol, se puede quitar su procesador, con cualquiera de ellos es seguro en general, pero bueno, si tiene un dispositivo percutáneo y recibe un balonazo en esa zona, pues sí puede sangrar un poquito o algo, pero en general no está contraindicado, ¿ok? Hay que recordar que hay en los deportes de contacto, yo hace muchos años practicaba
artes marciales y hay cosas que de pronto no puedes esperarte que vengan, una patada en la cabeza o en el mismo fútbol americano que es de contacto extremo. Entonces, sí tenemos que considerar esa parte de que pues platicar con nuestros hijos y darles otras opciones, generar expectativas nuevas sobre otras cosas que no los pongan en riesgo, ya que si aún sin tener un dispositivo implantable corren el riesgo de una contusión, un golpe fuerte, fracturas craneales, pues aún más con un dispositivo que hace que se pierda un poco la integridad, pero que mejora su audición, sí tenemos que ver este camino como padres, de decirle, a ver, mira, yo pienso que te puede ir mejor aquí y no sé, buscar algún otro tipo de actividad que lo pueda ilusionar, que lo pueda hacer que se genere esta expectativa para que no se ponga en riesgo. Aún hay niños que de contacto de pronto van corriendo y chocan con la pared y pueden tener un riesgo porque son niños, entonces hay que tener ese tipo de precauciones porque a cualquier pequeño le puede pasar. Esta es la clínica en donde el doctor nos va a brindar el apoyo a la fundación, ¿correcto, doctor? Así es, esta es la clínica ASMED, que en general un conjunto de especialistas, incluido mi socio, el doctor Juan Carlos Cisneros, trabajamos ahí en esta clínica con precios muy accesibles. Hablando primero que las marcas comerciales y los proveedores nos dan un precio prácticamente de proveedor especial para adquirir los equipos. Pero sobre todo la parte quirúrgica es importante que pues hay paquetes ya con de todo lo que cuesta el cirujano, anestesiólogo, la sala de quirófano y todos los equipos que se requieren. Hablando ya probablemente de la compra de equipos, sería más conveniente que hablaran en este caso con su audiólogo, la doctora Carmen, o con quien sea eh, el, el trato, porque finalmente la decisión de qué equipo se va a implantar pues depende mucho de esa asociación con ustedes y su relación con el audiólogo. Ya yo les puedo dar mis opiniones, pero al final eh, somos un equipo en general, ¿no? Es correcto. Sí. Y nada más quería comentar. Ajá, perdón. No, adelante, adelante. Recuerden que ya ahorita ya hay pacientes que ya están en proyectos de ahorrar para sus equipos a través de Fundación CICA. De pronto no hay ahorita donativos de gobierno, todo el mundo lo sabe que las organizaciones de la sociedad civil están sufriendo un poquito porque no hay donativos de gobierno. Sin embargo, hay proyectos en los que se está apoyando a los papás en otras maneras con precios de fundación, lo cual les puede ayudar y hacer más accesible la adquisición de sus equipos. Adelante, doctor. Lo que les quería comentar nada más finalmente es que, digo, tenemos muchas opciones. Todas las opciones son en general buenas y tienen ventajas. Mi particular punto de vista es que si ustedes pueden ofrecerle a su hijo una opción implantable, aunque sea, y digo aunque sea porque son más económicas con algunas desventajas, aunque sea una opción percutánea, es muy válida y es muy buena también, ¿no? O sea, si fuera el caso en el que yo tuviera que escoger, sí me gustaría más un transcutáneo activo, pero la opción percutánea es mejor que tener un dispositivo no implantable. Eso es en general, es mi opinión particular. Es la audición que se alcanza, por ejemplo, con el dispositivo percutáneo, pues no existe ningún dispositivo no implantable que te lo dé. Entonces, sí es importante hacer una consideración económica y sobre todo un análisis familiar y de sus posibilidades, pero las opciones implantables y definitivamente, a pesar de que me gusta mucho la cirugía funcional de canaloplastía, es mucho mejor opción tener la opción de poder implantar a un paciente. Recuerden que en la página del evento van a estar publicadas las tarjetas de contacto de quienes han participado hoy. Yo ahorita les voy a pedir que me las manden por WhatsApp para poderlas compartir en la página del evento. Como les espero, vayan anotando sus preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna opinión? Estoy viendo los videos en vivos en Facebook, ya no hay preguntas ahí. Dice Luis Huanca, buenísimo, gracias.
Y de nuevo, Iván, agradecerte la cooperación y la confianza que has tenido con este proyecto CEICA, que ha ido creciendo pasito a pasito, que me ilusiona mucho. Muy bien. A Jimena también, a la maestra Leti, a Gus, a los ponentes que faltan mañana, a Marco Abdiel, allá hasta Juriquilla, y a todos los papás que se sentaron y hoy decidieron ser papás responsables y aprender para poderles brindar una mejor atención a sus hijos. Voy a voltear esto un poquito porque se me saca. Entonces, el hecho de que tú como papá te hayas sentado hoy y que te hayas puesto a escuchar a los ponentes, a aprender de cirugía, de por qué lo funcional siempre va a ser más importante que el que mi hijo se vea o no con una oreja, te hace un papá amoroso y alguien que está aceptando que tu hijo tiene microtia. Hace poco escuché un comentario errado que alguien dijo, hay chicos que de adultos ya no tienen microtia. Ojo, la microtia no se quita. La microtia no se quita. Podemos hacer adaptaciones, se podrá poner una oreja de acrílico, de silicón, como las que trabajan en Guadalajara con Diancé. Se podrá hacer de cartílago, de supor, de medpor, pero la microtia siempre va a estar ahí porque no es solo una condición estética. Lo estético siempre es lo secundario. Tenemos que ver la funcionalidad de nuestros hijos, que puedan ellos escuchar. Si además de la microtia tienen algunas otras malformaciones que sí requieren una corrección quirúrgica, por ejemplo, un Treacher-Collins, que a lo mejor implica más cirugías simplemente para que puedan vivir y alimentarse, entonces ahí ya es otro cuento. Pero siempre va a ser primero lo funcional de mano de los terapeutas. Aquí hemos visto que a través de Fundación CEICA hemos estado haciendo muy buenas alianzas con la maestra Leti Morales en Toluca del Colegio Mexiquense. Mañana se presenta Marco Soriano de Israel, ambos egresados del IMAI y con una excelente y remarcable trayectoria haciendo trabajo que hoy en día también proporcionan trabajo virtual para aquellos papás que dicen, ay, no fui a la terapia porque pues era en línea. No, pues en línea se conectan y en línea los maestros los van a capacitar y en línea ustedes trabajan desde casa porque esto no se detiene. El niño no va a decir, voy a poner en pausa mi desarrollo, voy y me meto al refri y cuando se acabe la cuarentena entonces regreso a terapia. Los niños siguen y tenemos que ser responsables. Una felicitación extensa a todos. Nos vemos mañana